Paz, queridos hermanos en Cristo Jesús. Voy a probar una nueva modalidad. Ahora vamos a estudiar la escuela sabática. Bueno, vamos a hacer un repaso, solamente es un resumen de la escuela sabática de este próximo sábado 24 de abril, que se llama La misericordia triunfa sobre el prejuicio. Por lo tanto, me voy a permitir compartir mi pantalla con ustedes y que ustedes vean junto conmigo esta presentación que tenemos de la escuela sabática para darle un repaso muy general a esta misma escuela, ¿sí? Bien, aquí tenemos nosotros este estudio en el cual vamos a ver que ya tenemos el título de la escuela. Y bueno, el tema, el énfasis va a ser sobre todo el racismo y el clasicismo. Y el pasaje revelador, realmente revelador, de Apocalipsis capítulo 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bien, trato de hacerlo tan rápido que se me va. Pero espero que no vuelva a suceder. Bien, estamos hablando sobre la misericordia, sobre el triunfo en el prejuicio, ¿no? Y eso es lo que a veces, muchas veces la iglesia tiene. Por eso el objetivo dice, y tenemos que responder, recuerden, 3 cosas. ¿Qué, para qué y cómo? Dice ¿qué vamos a hacer con el objetivo? Vamos a comprender que los cristianos tenemos la clave para construir una sociedad igualitaria, libre y digna. ¿Cómo? Mediante la predicación del evangelio. ¿Para qué? Que nos transforma en hermanos, amándonos los unos a los otros. ¿Entendió? Ese es el qué, el por qué y el para qué y el cómo lo vamos a hacer. Bien, vamos a entender nosotros que la lectura bíblica que está en Santiago 2:1 al 13, que ustedes van a hacer, en la cual nos habla acerca de este hombre que entra con ropas lujosas. ¿Se acuerdan del pasaje? Bueno, no lo vamos a leer. Ahí lo tienen ustedes, esa es la lectura. Están ahí los pasajes de la lectura y ustedes los pueden ir analizando en casa. Capítulo 2, versos 1 al 13. Ya saben de qué se hace. Llama la atención Santiago y les dice que si hacemos esto, pues estamos mal, estamos haciendo clasicismo. ¿Sí? La escuela sabática, entonces, en su introducción nos va a decir básicamente lo que es esto. La historia de nuestro país está marcada por la conquista de los españoles europeos sobre la gran mayoría de los pueblos originarios de América. Y esa historia creó una realidad determinada por las mezclas entre españoles, americanos, autóctonos y africanos traídos a América como esclavos. Y la colonización dio origen a un mosaico muy variado de mezclas étnicas a las que se les ha denominado sistema de castas. Y un estudio reciente hecho por el Colegio de México confirmó lo que hasta ahora era una percepción de que la riqueza y el desarrollo de las personas en México está fuertemente determinado por el color de su piel. Así como lo oye. Con el estudio, la idea de que los blancos tienden a ser ricos y los morenos pobres llega a tener sustento científico. El estudio revela que detrás de dicha disparidad está una actitud racista, clasicista y colorista. En México existen muchos prejuicios anclados en el color de piel que dan origen a un sistema opresivo de discriminación en el que se otorgan mejores oportunidades y privilegios a quienes tienen piel clara contra quienes tienen mayor concentración de melanina en la piel, o sea, más morenos. ¿Sí? Por lo tanto, hay efectos psicológicos, sociales, políticos, culturales en todo esto de los prejuicios. ¿Sí? Y vemos nosotros que esos prejuicios se dan sobre todo en el sentido de que, miren, quienes tienen color de piel más oscura desean ser más blancos. La mayoría de las personas entrevistadas se percibe a sí mismo con una tonalidad más clara que la que tiene realmente. Esto es una distorsión de la autopercepción. Buscar situar las raíces propias en orígenes que se consideran de más clase con alguna descendencia. Por ejemplo, mi nombre es Hernández porque viene de Hernán Cortés y Mayoral porque los mayorales en España trabajaban siendo los amos, casi los administradores de los amos de las grandes tierras. Y esto nos pasa en la sociedad mexicana. Por lo tanto, ante esto, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia al respecto? Y hasta dónde quienes formamos la iglesia hemos sido asimilados por esas actitudes. ¿Cuál es nuestro papel en medio de una sociedad quebrantada por la disparidad discriminatoria? Y aquí entonces entramos a lo que va a ser el análisis. Y el análisis es muy claro, hermanos. Dice Santiago 2:1, sin excepción de personas. Y Santiago fue un pastor amoroso que cuidó del rebaño del Señor con gran pericia y visión. Antes de hablar de la acepción de personas o la discriminación, se refiere a sus lectores como hermanos. Primero nos iguala, nos pone a todos ahí en el mismo nivel,
Vean ustedes qué importancia tiene que Santiago se refiere a sus lectores como hermanos, considerando el asunto que a continuación va a tratar. Ante el racismo, el clasicismo o el colorismo, ¿qué importancia tiene comprenderlos como hermanos? Santiago esto es lo que hace, antepone la fe en el Señor Jesucristo. Y eso se espera, que la fe que tenemos en común nos haga personas diferentes, sino más bien iguales. Podemos conservar o fomentar la discriminación que distingue de nuestra sociedad y al mismo tiempo profesar esta fe. Sería incongruente. Sería incongruente. Hacer acepción de personas es contrario a la fe evangélica que se sustenta en la Biblia, hermanos. Completamente esta verdad está en Mateo 5, 43 al 48, que ustedes han leído en el famoso Sermón del Monte. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que los ultrajan, etc. ¿Nuestro Padre Celestial practica la discriminación? Eso sería una buena pregunta. ¿En qué consiste ser perfecto según este texto? Y es en no hacer distinción, no hacer clasicismo, no hacer acepción de personas, aunque estos sean nuestros enemigos. Qué importante es que los jueces con malos pensamientos, según Santiago 2, 2 al 4, seamos y nos tornemos así. Santiago continúa en su exhortación y expone una situación en la que se evidencia la discriminación, la diferenciación o la diferencia basada en diferencias en aspectos socioeconómicos, o sea, clasista. Pero esta base también puede aplicarse a cualquier tipo de discriminación, sea racial o de color. Entonces existen esas. Miren, ¿qué características o estereotipo identifican al rico? Usted lo puede leer en ese pasaje que lo vimos y saque usted su conclusión. ¿Y qué características se observan en el pobre? Y eso lo van a compartir en la lección. Pero es importante que ustedes vean que el rico trae vestidos lujosos, joyas, y el pobre, sin ropas andrajosas. ¿Por qué esas características son consideradas como prejuicios? Vean ustedes las características. Y esas son consideradas como prejuicios y pasa todavía en la actualidad. Hoy en día todavía se hace. Hacer juicios adelantados sin darnos la oportunidad de valorar a la persona por su condición de seres humanos, no su ropa, que son seres humanos iguales a nosotros, nos lleva a ofrecer tratos diferentes porque tiene color o porque viste de diferente manera, de X manera. Estos tratos significan mejores o peores oportunidades para unos y otros. Y lo hemos practicado en la iglesia, hermanos. En la iglesia, lamentablemente. Miren, hermanos, ¿conoce situaciones en las que a las personas se les niega un trabajo o el acceso a condiciones desfavorables? Porque se les desconfía o se les clasifica como holgazán, ratero, ignorante o amenazante debido a su apariencia, fracciones del rostro, color de piel o vestimenta. Incluso ustedes lo han visto, por ejemplo, en las redes sociales. Vemos que se sacan memes sobre una persona que trae una Biblia, pero tiene un montón de tatuajes, cabello largo, y se ve con playeras cortas y la gente alrededor dice, ay, ¿cómo puede ser cristiano? ¿Y cómo puede estar leyendo la Biblia? Como si no lo pudiera hacer. Mire, su servidor tiene una experiencia tremenda en la cárcel pública de Cancún. Estuve predicando ahí 10 años, hermano. Y la gente, los chavos, las personas se acercan con tatuajes, con tatuajes. Hubo un tiempo un encargado de esa parte de la iglesia allá adentro, que le llamaban pastor de allá adentro, y el hombre tenía unos tatuajes aquí debajo de los ojos que parecían lágrimas, y le decían lagrimita, la gente alrededor, y la gente, los cristianos de allá adentro, pues, lo respetaban como el pastor. Pero el trato era diferente porque se le tenía con tatuajes. La gente lo trataba diferente. Incluso nosotros a veces lo vemos diferente. Y eso pasaba en la cárcel. Salían de la cárcel y porque sabían que salían de la cárcel, algunos hermanos no les hablaban o no se les acercaban. Incluso se les pedía que no los lleváramos a la iglesia. Tremendo, ¿eh? Tremendo, pero sucede. Por lo tanto, miren, no ha elegido Dios a los pobres, entonces tenemos que entender eso. Santiago nos dice que la condición del pobre en la escritura no se refiere solo a las personas con carencias económicas, sino a todo aquel que se encuentra en situación precaria, desventaja, negación de acceso a oportunidades para un desarrollo saludable y una vida digna. Y ahí están los prejuicios en nuestra sociedad hacia la gente pobre. Miren, se considera que deben así porque son holgazanas, viciosas y conformistas. También porque pocas veces la sociedad se detiene a pensar que su condición obedece a un sistema que los oprime y les impide salir de su situación. Los prejuicios raciales, clasistas y coloristas generan pobreza e injusticia, provocando que una gran cantidad de personas esté confinada
a una manera de vivir digna. Y esto lo vimos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, en la escuela sabática vimos que la pobreza se da sobre todo por la mala distribución de la riqueza y por la injusticia. Y nosotros dijimos que ser así, que nosotros ignoremos al pobre es ser injustos. Si queremos ser justos, tenemos que verlos a ellos. Y aquí vemos algunos prejuicios que tenemos acerca de los pobres. ¿Sí? Pero ¿qué dice Santiago acerca de los pobres? Si Dios ha elegido a los pobres de este mundo, ¿qué se espera de nosotros como discípulos suyos? Entendamos esto. Qué importante es pensar que si Dios ha hecho eso, fíjense bien, si Dios ha visto a los pobres como herederos suyos, ¿cómo los deberíamos de tratar? ¿Qué podríamos hacer nosotros para otorgar dignidad por igual a todas las personas? Si nosotros supiéramos que viene el heredero al trono de la corona de Inglaterra a nuestra iglesia, ¿cómo lo trataríamos? Imagínense si sabemos, entendemos, comprendemos, asimilamos y vivimos la verdad de que los pobres son los herederos del reino, entonces, ¿cómo deberíamos tratarlos? Como al mismísimo rey heredero de Inglaterra. Así, eso es lo que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, entendemos que son los ricos los que oprimen a los pobres. La situación evidenciada por Santiago no solo manifiesta el prejuicio, sino la participación de los propios pobres en alimentar dicho sistema opresivo. Fíjese, ¿quiénes pueden hacer el cambio y conseguir una sociedad más justa e igualitaria? Necesitan estas dos acciones. Una, tomar conciencia de que existe un sistema opresivo que practica la discriminación basada en prejuicios. Y dos, este sistema opresivo es alimentado en gran medida por los menos favorecidos en razón de, fíjese, se ve en el opresor un modelo al que aspiran ser. Eso lo piensa desde el pobre, no estamos viendo, la semana pasada lo vimos desde el rico. Ahora estamos viendo desde el pobre hacia arriba. El pobre cree que su igualdad está en llegar a ser como es el rico opresor, clasicismo. Fíjense lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, decíamos acerca de los partidos políticos. Los que están abajo quieren llegar arriba, ¿para qué? Para hacer lo que están haciendo los que están arriba, que es robar. El autóctono cree que su liberación está en llegar a ser como el conquistador extranjero. Y esto practica después el racismo, el clasicismo y el racismo. Y el moreno llega a creer que su dignidad está en llegar a ser como el hermoso güero, el blanco. Y eso se llama colorismo. Fíjense cómo todos queremos salir de ahí, pero en ese sentido. Entonces no podemos hacerlo así. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, si en verdad nosotros cumplir la ley real, la misericordia triunfa sobre el prejuicio. El racismo, el clasicismo y el colorismo es pecado. Y eso se evidencia por la falta de amor al prójimo. Esas actitudes pecaminosas no solo están en los más privilegiados de la sociedad, también se encuentran encarnadas en los sectores menos privilegiados. Y hagamos una revisión personal e identifiquemos si en nosotros ha habido alguna actitud racista, clasicista o colorista. Y todos podemos decir, ay, creo que sí. Utiliza o ha utilizado expresiones que denostan la condición económica, la etnia o el color de piel de otras personas. El oaxaqueño, el chapín, el pobre, el amolado. Si es así, si le hemos usado, hermanos, deberíamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por haber hecho eso. Y dos, haced y hablad. Así hablad y así haced. Para superar la problemática que hemos vivido o que hemos visto, es necesario que pasemos de las palabras a las acciones. Y vamos a proponer 5 acciones concretas que podría hacer la congregación para promover en medio de su comunidad la igualdad, la libertad, la dignidad de las personas al superar el racismo, el clasicismo y el colorismo mediante el amor al prójimo y la experiencia de hermanos en Cristo. Esto, entonces, tendría que hacer 5. Y cada congregación tiene que hacerlo dependiendo de sus circunstancias. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una es ya no hablarle a la gente así. No poner apodos, no etiquetar, no dañar a las personas de esa manera. ¿Sí? No hacerlo, sino estar mostrando nosotros unas actitudes diferentes, empáticas con ellos, ayudarlos, sostenerlos, como hicimos la vez pasada acerca de la canasta y vimos acerca de la colecta, ¿se acuerdan? Hicimos 5 desafíos, bueno, practicarlos, llevarlos a la práctica. Hermanos, yo mismo he sido bendecido por esa escuela sabática de la semana pasada y bendigo a Dios porque habló a nuestras vidas, así que hable hoy a nuestras vidas y que cada uno de nosotros busquemos 5 acciones concretas que llevemos a nuestra congregación el próximo sábado para promover
en medio de su comunidad la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas, para así superar el claricismo, el racismo y el colorismo mediante el amor al prójimo y la experiencia de amarnos en Cristo. Por lo tanto, hermanos, queda como conclusión lo siguiente. Nuestra cultura, hermanos, tiende a negar su realidad racista. Generalmente vemos hacia otros países y descalificamos o condenamos las acciones que se tienen contra las personas de color. Aquel hombre que mataron, ¿se acuerda? Los que están ahí, los migrantes o las etnias autóctonas. Es necesario reconocer que nosotros como cultura hemos alimentado actitudes semejantes que se manifiestan de forma diferente, pero que en el fondo son prejuicios y discriminaciones. Por lo cual nos arrepentimos y comprometemos a construir una sociedad de hermanos en la que el amor al prójimo acerque a los ricos y los pobres, los autóctonos y los extranjeros, y los de diferente de color de piel, para que se realice la visión apocalíptica en la que existe una humanidad redimida de todo lengua, linaje, lengua, pueblo y nación. Paz y bendición.